A continuación, toca el turno en el uso de la palabra al secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. Buenos días, tengan todos ustedes. A mi llegada, el presidente de Concamín, Francisco Cervantes, me hizo favor de recibirme. Y la primera expresión que me dijo: secretario, estás muy aplaudido. Y le dije: sí, así me siento, muy aplaudido. La verdad es que si alguien nos hubiera dicho al grupo de trabajo de la Secretaría de Economía que íbamos a tener un cierre de administración a esta velocidad, no lo hubiéramos creído. La verdad es que estos meses han sido, y seguirán siendo hasta el último día, meses muy movidos, muy dinámicos, porque si bien hemos logrado llegar a un punto en el tema que les ha preocupado a ustedes por incertidumbre en estos 2 años, un punto bastante avanzado, todavía tenemos camino por delante. Todavía falta el intento de mantener su trilateralidad y todavía falta el proceso más importante, que es el proceso legislativo. Así es que esto no se ha acabado y aquí estamos todos juntos en un proyecto para México, en el cual nos toca pasar la estafeta encendida para que así continúe en el proceso que aún le resta. Pero quiero agradecer a Juan Ignacio también su presencia y la representatividad importante de CAINTRA Nuevo León y el trabajo que hace desde todos los frentes a nivel nacional. Juan Alberto, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y miren, quiero también aprovechar porque la concentración que ha tenido nuestra actividad en estos últimos meses y año y medio ha tenido un efecto de amplificación de una de las 5 grandes misiones de la Secretaría de Economía. Y eso hace que en términos relativos se nos olvide cómo el cuerpo integral de una secretaría que tiene áreas estratégicas que confluyen y se vinculan, cómo funciona de una manera coordinada. Y aquí quiero aprovechar para agradecerle al subsecretario Rogelio Garza su gran trabajo en la Subsecretaría de Industria. Al cierre y al final parece que solo se escucha Baker and Smith, pero en el caso de la Secretaría tenemos un equipo realmente ejemplar, un equipo brillante, un equipo comprometido. Y quiero recordarles de dónde vino Rogelio Garza a ocupar la Subsecretaría de Industria. Vino de ustedes, vino de la Canieti. Así es que una de las grandes cosas que podemos hacer juntos es podernos enriquecer con el desarrollo de recursos humanos y poder tener colaboradores encargados de la política pública que conocen bien la responsabilidad de los sectores industriales y que de esa manera podemos facilitar el proceso de la construcción de la agenda pública. Gracias, Rogelio, por todo este tiempo. Pues se dice rápido, pero ya son 6 años que nos toca estar aquí con ustedes en la reunión anual de Industriales de México. Hemos estado 7, porque recordarán que en la RAI del 2012 me tocó en el proceso de precampañas acompañar al candidato entonces, Enrique Peña Nieto, a la reunión de la RAI de hace 7 años en Guadalajara. Pero como secretario de Economía tengo el gusto de acompañarlos en 6 años. Está siendo la última ocasión, al menos en mi calidad de secretario de Economía. Y la verdad es que es la reunión más importante. Y aquí no empezaría por saludar a todos los amigos que tengo en esta organización, pero la representación es al más alto nivel. Todos ustedes están aquí. Las cámaras más importantes están representadas por sus presidentes. Ahora, la expectativa, la sé, toda esta semana la ha sido, que concentremos nuestro diálogo en el recientemente logrado entendimiento con Estados Unidos. Pero déjenme reposicionar la visión, porque si no la reposicionamos, parecería que no estamos visualizando
en qué contexto estamos manteniendo la plataforma de integración de México con la economía del mundo. Y empezaría por hacer un recordatorio de cuál fue el México que tuvo el mayor espacio en el siglo XX. Y para muchos de ustedes, y creo que el que más comparte generacionalmente la experiencia que les voy a platicar conmigo es Pancho Garza Eckloff, por naturaleza de edad. Entre el 40 y el 80, la economía mexicana estuvo prácticamente cerrada. En 1956, solo el 25% de las importaciones eran controladas vía permiso. Cuando llegamos a 1970, y muchos de ustedes lo recuerdan, el 70% de las fracciones arancelarias, 14,000 de ellas, estaban sujetas a licencias de importación. Eso no lo entienden jóvenes como Juan Alberto porque no les tocó vivirlo, pero muchos de nosotros nos acordamos de la tremenda burocracia y de la corrupción que eso implicaba. A fines de los 70s, el modelo tronó. Se agotó el proceso. Y a partir de ahí, claramente vimos los efectos de cómo generamos poderes oligopólicos o monopólicos, empresas poco competitivas, la falta de competencia. Finalmente, el proteccionismo resultó en un sector industrial desvinculado y totalmente aislado de la evolución del resto del mundo. El agotamiento vino a explotar claramente en la crisis de 1982. La crisis del 82 nos obligó a dar un viraje radical sobre la visión de la política industrial. Fue en 85, bajo la administración de Miguel de la Madrid, cuando prácticamente convertimos todos los permisos de importación a aranceles. Y en el 86, en la negociación del ingreso al GATT, en donde, por cierto, participó quien hoy representa el gobierno en transición, Jesús Seade, en ese proceso, México finalmente asumió compromisos internacionales para poder realmente empezarse a vincular a la economía global. En aquel tiempo, muchos de ustedes se incorporaron a programas especiales. Empezó la visión de cómo poder transformar la estructura industrial de México y empezamos con programas de fomento a la exportación. Los PITEX, que los lanzamos en el 85. De hecho, es interesante cómo cuando lanzamos el primer decreto automotriz, estaba diseñado en función de aumentar la participación nacional en la producción de automóviles, pero producción de automóviles que en el 70 eran 100% solo para el mercado interno. En el último año que tenemos de registro, el 17, casi el 84% de lo que producimos en México es para el mercado internacional. Los ALTEX llegaron al programa de empresas altamente exportadoras en el 86. Y empezamos un proceso lento, pero con paso constante, de poder modificar nuestra ley de inversión extranjera para poder aprovechar la combinación de capitales, de experiencia y de transferencia de tecnologías. Este comentario lo hago porque generalmente y reiterativamente escuchamos en los discursos, a veces de algunos industriales, a veces de algunos políticos, que nos tenemos que volcar exclusivamente en el mercado interno. No nos podemos equivocar. La economía mexicana está fundamentada en dos grandes motores, el motor interno y el motor externo, que tienen vasos comunicantes permanentes. No podemos pensar en un diseño de política industrial que se fundamenta exclusivamente en nuestra capacidad de atender solo el mercado nacional. El proceso de cambio y transformación nos llevó claramente a que, de haber representado un solo 23% del PIB las exportaciones
en la década de los 80s y los 90s, hoy prácticamente representa el 43%, el doble del Producto Interno Bruto. Y esto ha complementado claramente la demanda interna. Es a través de los mejores salarios que pagamos como industria, a través de la vinculación a nuestras capacidades del sector exportador, que se crea una masa crítica de demanda interna que podemos utilizar como la plataforma del mantenimiento del desarrollo industrial. Ahora, en el 12, cuando me acompañé al presidente Enrique Peña a la RAI, a la primera que me tocó a mí participar antes de llegar a la Secretaría, concluíamos, y era la visión del presidente, que el reto ahora no era solo pensar en los términos tradicionales de las vinculaciones de una economía abierta. Las cifras hablaban por sí solas. Entre 1990 y el 2012 se multiplicó por 8 la cantidad de bienes intermedios que eran comerciados internacionalmente entre los países. En el 90 eran 647,000 millones de dólares. En el 12 fueron 8 billones de dólares. Día con día, la interdependencia en las cadenas globales de valor estaban cambiando la cara y el rostro del comercio internacional. Y con ello, el sector servicios y su contribución en manera de logística fue claramente relevante en este proceso. El presidente nos dio 2 claras instrucciones en el arranque del sexenio. Tenemos que desarrollar una política industrial congruente con un modelo de economía abierta. De la mano de Concamín hicimos el diseño de esa política industrial. Un elemento que tengo que reconocer es que la permanente en la visión de largo plazo de esta organización está fundamentada con la contribución de todas sus cámaras integrantes. Me ha tocado presenciar 3 procesos de transición de presidentes de Concamín y es muy reconfortante ver que hay una constante en esa visión de fortalecimiento del sector industrial y de su modernización. De la mano de Concamín hicimos claro nuestro compromiso con una política industrial de vanguardia, una política industrial que estuviera consciente que el éxito que tuvimos en la integración al sector manufacturas al cierre del siglo XX no se va a poder sostener si no tomamos la delantera en la nueva revolución industrial. Y así constituimos los grupos de alto nivel para el desarrollo de recursos humanos en el contexto de la Comisión Nacional de Productividad. También establecimos los grupos para impulsar el valor agregado integral en nuestras cadenas productivas y de exportación, y a partir de ahí hicimos trabajos prácticos y concretos en las reuniones B2B para poder incrementar el contenido nacional. El subsecretario Garza preparó, con la instrucción que nos dio el presidente, agendas sectoriales específicas. Al menos construimos 28 de ellas, en donde la nueva política industrial no se desarrolla a partir del proteccionismo, se desarrolla a partir de entender cuáles son los cuellos de botella sector por sector que podemos contribuir a desatorar para poder seguir avanzando. El otro elemento que compone la instrucción del presidente es que la política industrial tiene que ir de la mano claramente de la política de comercio exterior. Y déjenme decirles que si antes, por ser alguien formado en el contexto de la SECOFI y ahora de la Secretaría de Economía, siempre he defendido que las negociaciones comerciales internacionales tienen mucho sentido de estar incorporadas en la misma institución que es responsable de la política de fomento y de la política industrial. Seguir un modelo distinto es altamente arriesgado, porque los factores que influyen en las negociaciones comerciales no deben de ser los factores de equilibrio de la geopolítica para el caso de una economía emergente. Tienen que ser los objetivos del desarrollo y la visión de la política de fomento y, en este caso, de la política industrial. En el segundo mandato
fue claro: teníamos que avanzar en la integración global. Y así tuvimos la visión desde el primer día. Nos tocó ejercer el primer derecho de integrarnos a la negociación del antiguo TPP, en el cual a los 48 horas de haber estado sentado en la Secretaría, un equipo de la Secretaría estaba en Nueva Zelanda negociando la primera negociación del Tratado del Pacífico. Ahí tuvieron la compañía de la representación de ustedes, de varios de ustedes que nos acompañaron en esa primera negociación, entre ellos Eugenio Salinas, que estuvo en esa primera participación del famoso cuarto de junto. Esa negociación, sin duda, concluyó 3 años después. La aterrizamos ya con la firma o la rúbrica de los responsables de comercio en Auckland, Nueva Zelanda, el 4 de febrero del 2016. Firma que después tuvo que ser de alguna manera superada por la decisión en Estados Unidos de no incorporarse al tratado, y tomó un reto monumental. En una reunión en Valparaíso tuvimos que comprometernos con Japón para ver de qué manera estratégica podíamos mantener en pie y circulando la posibilidad de un TPP-11 sin los Estados Unidos. Yo sé que para algunos sectores estratégicos de esta organización no era fácil incorporarse a un TPP, pero la visión estratégica, tengo que agradecérselos a ustedes y al Consejo para Negociaciones Internacionales encabezado por el CCE, prevaleció. Habernos retirado de la posibilidad de un TPP o de un CPTPP hubiera representado eliminar una malla de seguridad que pudo haber estado ahí permanentemente por si no hubiera habido una solución o no se dé una solución exitosa en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esa negociación implicó haber modernizado NAFTA de una manera indirecta. Al estar Estados Unidos, Canadá y México, hicimos una arquitectura del TPP que si en cualquier momento, en cualquier administración, Estados Unidos deseara regresar al mismo, como ha sido comentado, estaríamos en condiciones totalmente para poder modernizar NAFTA por una puerta alternativa. Y ahí yo sé que tuvimos que trabajar, acomodar, dialogar y lograr conclusiones. Y afortunadamente el instrumento ya fue aprobado por el Senado de la República. Así como fortalecimos el pilar asiático para la participación de México en el comercio internacional, pudimos avanzar en la consolidación de Alianza Pacífico. En agosto del 2014, ustedes nos acompañaron al cierre de la negociación y finalmente el protocolo de comercio e inversión fue aprobado. En el contexto latinoamericano, pudimos relanzar la posibilidad de una entrada rápida a socios de la latitud Pacífico Sur y asiática. La pregunta evidente es, si se consolidó ya el CPTPP, ¿cuál es la ventaja alternativa de Alianza Pacífico? Para nosotros, la única manera en que podemos diferenciar este logro es poder abrir Alianza Pacífico a la integración plena de la América Latina. Y en este sentido, estoy consciente que el sector industrial mexicano tiene interés, bajo reglas, disciplinas y competencia justa, que un día la integración latinoamericana sea de veras. Por eso, tanto en Alianza Pacífico como en nuestras negociaciones bilaterales con Brasil y con Argentina, pusimos como condición para la ampliación de preferencias arancelarias que acepten disciplinas que se incluyen en acuerdos comerciales internacionales. El contexto de disciplinas en este diálogo está muy avanzado y esto sin duda les tendrá que dar garantías a ustedes que las reglas del juego serán cumplidas por quienes en la sociedad latinoamericana piensen incrementar su comercio con México. Dentro de este contexto de 4 puntos cardinales, un elemento fundamental que comprometió el presidente Enrique Peña fue la modernización del acuerdo con Europa. Modernización que anunciamos su conclusión en el mes de abril. No fue fácil cerrar Europa en medio de la negociación de NAFTA en el momento más crítico que pasamos en el mes de mayo.
Pero el elemento fundamental era mandar mensajes que nos estábamos preparando para una solución disruptiva en el caso del Tratado de Libre Comercio y que estábamos listos para entrar en una etapa muy intensa de diversificación. No fue muy agradablemente recibido el anuncio desde Bruselas, habiéndome yo levantado apenas 24 horas de la mesa de negociación de Washington, pero creo que fue un anuncio que nos sirvió en el proceso de la negociación. Finalmente, en todo este proceso de diseño, pensamos que los últimos 2 años iban a ser años que conjuntamente con ustedes íbamos a recolectar lo sembrado en los 4 años iniciales. Pero no todo en la vida es tan sencillo y en noviembre del 16, una elección en Estados Unidos nos obligó a cambiar y a ponernos las pilas en una definición estratégica, que fue el inicio del proceso de las negociaciones del NAFTA. En este contexto, no tengo que recordarles que arrancamos con una serie de frases que circularon en la campaña y que eran NAFTA para el candidato entonces, el presidente hoy, era el peor tratado en la historia de los Estados Unidos. Obviamente no compartíamos la visión. Obviamente los datos nos dicen una historia distinta, inclusive para la economía norteamericana. Pero la realidad es que quien llegó a la Casa Blanca tenía una visión radicalmente distinta, y la tiene, del significado de los déficits comerciales y del comercio internacional. Y en ese sentido, estábamos conscientes, conjuntamente con ustedes, que el reto en esta negociación era muy diferente al reto que tuvimos en los años 90. En los años 90 eran 3 gobiernos alineados bajo un mismo objetivo, que el único reto era cómo ajustar gradualmente la apertura en América del Norte para que la economía emergente o la menos grande tuviera un periodo de aterrizaje más suave, más lento y cuidando claramente algunos temas en los elementos políticos. Pero, sin embargo, el movimiento y la acción estratégica estaba alineada. En estas condiciones teníamos que partir de conceptos y de apreciaciones distintas. Y arrancábamos de un compromiso de campaña que era eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al principio, una de las cosas que nos ayudó tremendamente fue que desde el principio de la administración advertimos, y advirtió el presidente, que el famoso cuarto de junto que se había diseñado en el primer NAFTA estaba totalmente desarticulado. En las últimas negociaciones de la administración del presidente Calderón, negociaciones tan sencillas como la negociación con Perú, quedaron atoradas en el Senado de la República porque el diálogo y la construcción de consensos se había atomizado. Entonces, el primer día que tuvimos en la Secretaría, dialogamos con los organismos empresariales para reconstruir lo que es hoy el Consejo Consultivo para Negociaciones Comerciales Internacionales. Los empresarios tienen que estar representados con una sola voz, pero nadie, ni el país, ni el interés empresarial puede estar secuestrado por un solo sector. Y ahí yo tengo que agradecerle muchísimo a los líderes empresariales, a ustedes como presidentes importantes de las cámaras más importantes, de entender que el interés país sin duda siempre está por encima de cualquier interés individual. Muchas gracias por esa comprensión y por ese contexto. Al final nos tomó tiempo retomar el proceso, pero fue el gran trabajo que hizo el grupo empresarial con sus aliados estratégicos, con sus vinculaciones en Estados Unidos, que empezó a darle una vuelta a la tuerca. En los meses que siguieron, después de la inauguración el 20 de enero del 17, poco a poco el discurso fue cambiando a destruir NAFTA por renegociar NAFTA. Y esto fue el gran trabajo de poder movilizar a un conjunto de aliados en Estados Unidos que transmitieron un mensaje claro: eliminar NAFTA tendría un altísimo costo aún para los electores que llevaron al presidente a la Casa Blanca. Y eso cambió el balance de la definición y cambió el sentido estratégico.
Tuvimos que esperar un periodo largo para una definición en quién sería el líder de la negociación por su ratificación en el Senado de los Estados Unidos. Pero finalmente, después de 8 meses, pudimos lanzar las negociaciones y muchos de ustedes nos acompañaron el 16 de agosto del 2017. A partir de ese proceso tuvimos 8 rondas. 8 rondas que arrancaron con un posicionamiento bastante intransigente en una serie de ideas disruptivas para el comercio y sobre todo para el libre comercio. Ahí escuchamos cosas como que no se deben de aceptar paneles arbitrales, escuchamos cosas como que debemos de llevar todas las reglas de origen al casi 100% en electrónicos y en todos los sectores industriales. Escuchamos temas como 50% del valor regional de un automóvil tiene que ser hecho en Estados Unidos, el poder tener un mecanismo rápido no válido en OMC para detener importaciones de productos frescos mexicanos en temporadas de cosecha en Estados Unidos. Era una lista de linduras que eran terribles desde el punto de vista del comercio. Empezamos procesando. En abril-mayo, un mes crítico que la historia lo pondrá en su dimensión y explicará perfectamente cómo se da el cierre en este proceso, que esperemos se concluya con la incorporación de Canadá al final. Pero al fin del día mantuvimos claramente el contexto y la arquitectura de un tratado de libre comercio convencional. En primer lugar, establecimos una realidad. La propuesta original de Estados Unidos era muerte súbita del acuerdo. Cada 5 años los líderes tendrían que decidir si continúan o lo dejan morir a los 5 años. ¿Cuál fue el análisis que hicimos? El NAFTA por 22 años padeció de un problema muy serio. Todos los ganadores se pusieron a sacar los beneficios del acuerdo como corresponde, pero nadie se preocupó de su sustentabilidad política en el tiempo. Nos guste o no, había un 30% del electorado norteamericano que se sentía defraudado y lastimado por pérdida de empleos, que probablemente no eran por NAFTA, probablemente eran por la modernización, la robotización, pero ahí había un malestar presente, un malestar que el sistema político terminó reflejando en una elección. El nuevo NAFTA tiene que reconocer que cualquier política pública tiene que estar sujeta a un proceso de mantenimiento. Hoy las democracias abiertas no pueden sostener indefinitivamente instrumentos de política pública que no tengan mecanismos de compensación de perdedores y mecanismos de procesos de avance hacia adelante. Por eso el acuerdo es una revisión cada 6 años, adicionalmente con un relanzamiento del horizonte a 16 años más. Ese es el estatus del entendimiento en la cláusula que hoy le llamamos una cláusula de revisión, y más bien es una cláusula de amanecer más que de atardecer. Y en ese sentido pudimos encontrar un entendimiento entre la propuesta mexicana y la propuesta estadounidense. En el caso de reglas de origen, todos ustedes participaron en esta negociación. Solo 4 sectores fueron sujetos a una negociación que terminó siendo bastante elementalmente favorable. Vidrio, fibra óptica, acero y automóviles. Todas las demás prácticamente se mantuvieron en un esquema bastante similar al proceso original. Inclusive una que había un gran nerviosismo, que era la de equipo pesado, pues aquí nuestro presidente de la Cámara de Productores de Camiones de Carga estaba muy preocupado. Fue un tema que llegó al final de la negociación y afortunadamente pudimos sacar una excelente negociación para la planta productiva en camiones de carga, y por eso ahora le decimos el Lucky Kit, que siempre andaba perdido, que no lo vieran para que no tuviera consecuencias el sector. En ese sentido, llegamos también a poder resolver temas como el de estacionalidad que les comentaba. En el capítulo 19 pudimos deshacernos de todas aquellas propuestas nocivas. Recuerden que el 19 se compone de disciplinas y del mecanismo de solución de controversias. En disciplinas, México mantuvo la visión de un capítulo ideal.
no aceptamos investigaciones que violaran los reglamentos o los marcos de la OMC en disciplinas comerciales, mantuvimos la salvaguarda y la fortalecimos, la original, la excepción de salvaguardas globales, la que utilizamos para poder contraatacar en el caso del acero y aluminio, la mantiene el nuevo entendimiento. Y asimismo, claramente establecimos que los logros en disciplinas les falta una parte que es la que hoy está Canadá analizando en la mesa y negociando, que es la parte de solución de controversias. Y en materia de arbitraje, el NAFTA, en su capítulo 20, prevalece en el nuevo entendimiento y el capítulo 11 prácticamente protege el 90% de las inversiones que vienen de América del Norte a México. Hubo modificaciones, pero modificaciones en sectores que tradicionalmente no utilizan el mecanismo del capítulo 11. Podemos dedicarle mucho tiempo a revisar elementos que ustedes personalmente nos han acompañado en esta revisión, pero no quiero tomar más de su tiempo. Tendremos tiempo para seguir ahondando con todos ustedes a partir de que los textos queden liberados el 30 de septiembre. Hoy, sin duda, hay nuevos retos, hay nuevas transformaciones y juntos los tenemos que enfrentar. Lo que simplemente me queda al final de 6 años es decirles que tengo hoy todavía más respeto que el que tenía al sistema de representación empresarial. No se equivoquen, su unidad, su visión, su compromiso por encima de sus sectores con el país es lo que se debe de mantener en el diálogo futuro. Los gobiernos cambian, las elecciones tienen implicaciones, pero los únicos que pueden preservar y mantener la firmeza de rumbo son ustedes al representar los sectores industriales más importantes de México. Muchas gracias. Y si me permiten y nos ponemos de pie para hacer las formalidades. Siendo las 10:20 horas del 13 de septiembre del 2018, para mí es un gran honor, no por sexta vez, porque en muchas ocasiones ha sido el presidente de la República quien hoy estoy presente con su dignamente acompañándolos en su representación. Declaro formalmente inaugurados la reunión anual de industriales del 2018, deseándole como siempre a todos y a cada una de las cámaras integrantes de la CONCAMIN el mejor de los éxitos para seguir fortaleciendo la economía mexicana. Felicidades y que tengan una gran reunión anual de industriales. A continuación, el licenciado Francisco Cervantes Díaz hará entrega de un reconocimiento al secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. Es así como damos fin al acto inaugural. Agradecemos la participación de los miembros del Presidium. A continuación, los invitamos a visitar el área de stands en el Salón Molino del Rey 2, en donde encontrarán a muchos de nuestros patrocinadores y el área de Coffee Break. Les